Seguimos entonces, vamos a hablar un poco sobre la historia de Murray Bowen, porque les decía, cuando lean un libro, no solamente lean lo que dice el autor, sino sepan quién es el autor. Y entonces quiero explicarles un poco quién es el autor y bajo qué contexto social hizo su teoría. Porque si entendemos a Freud como personaje dentro de una familia, dentro de un contexto social, vamos a entender perfectamente su teoría sobre los traumas. Vamos a entender perfectamente esta fijación que tenía sobre el sexo. ¿Por qué? Porque está viviendo en la época victoriana, donde las mujeres usaban el vestido al tobillo, donde se usaban corsés, donde las mujeres se desmayaban, etc. Ahora ni las mujeres usan corsés ni se desmayan. Las mujeres están en igualdad de condiciones. Bueno, entonces vamos con la primera diapositiva y nos dice que Murray Bowen, fíjense en qué año nació, 1913. Va a ser, o ya hizo, un siglo de su nacimiento. Y muere en 1990, año en que mueren personajes históricos importantísimos para la psicología. En ese mismo año muere, no lo van ustedes a creer, pero muere también Piaget. O sea, ¿qué pasó en los 90? En donde estos personajes que fueron de 1920, 1910, 1930, van muriendo poco a poco. Nos quedan todavía muchos de los personajes que hicieron la sistémica vivos. Por eso hay que conocerlos, hay que estar con ellos, hay que ver qué es lo que hacen, hay que ir a estudiar directamente con ellos. Entonces, por favor, aprovechen que ustedes están naciendo en un momento en donde pueden estar en la punta de la ola, pero igual se pueden quedar formando parte del agua estancada. Pero acuérdense que se pudre con el tiempo. Bueno, entonces Murray Bowen nace en 1913 y muere en 1990. Nació en Tennessee. ¿Qué pasa en Tennessee? ¿Quién más nació en Tennessee? Muy importante para nosotros, los jóvenes de los 60. Elvis Presley, queridos, ustedes ni saben, claro, no les importa, pero a mí sí. Y fue el mayor de 5 hermanos, el mayor de 5 hermanos. Acuérdense que la familia de esa época era de 5 a 8 a 10 hijos. Ahorita, ¿cuántos hijos tiene una familia? Uno o dos, hasta ahí, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas son muy diferentes a principios de siglo, cuando nació Bowen. El mayor de 5 hermanos. ¿Ustedes no creen que el hijo mayor de una familia es diferente al último hijo? Sí. Claro, y si no lo creen, por favor, estudienlo, porque el lugar que ocupan en la constelación familiar es importantísimo. No es lo mismo ser un personaje en medio de puras mujeres, siendo hombre, que ser una mujer entre puros hombres, o ser el mayor, o ser el menor, o ser el sándwich de jamón, o de lo que sea. Pero es muy importante saber en qué lugar de la constelación familiar nace ese hijo. Como hijo mayor, ¿qué características podría tener Murray Bowen? ¿Qué características tiene el hijo mayor? Preocupado, más consciente de los problemas familiares. Ok. Ser ejemplar. Él tiene una carga. Fíjense, este chico que estoy viendo ahorita, nace, no, más bien, la mamá, bueno, es que necesito un pizarrón. Bueno, ni modo, claro, no voy a salirme de ahí. La mamá nace, nomás son 3. La mamá nace aquí, pero después de un aborto de casi 8 meses y el niño nace muerto. La madre de este personaje que les estoy diciendo que va a terapia, ¿sí? Este es el chico que va a terapia y él está recién casado, tiene una niña de 1 año. Ajá. Esta es la constelación familiar. Esta señora tuvo 2 matrimonios, pero ella es la mayor de una familia muy rica que hizo historia en Cuautitlán. ¿Sí? No les digo su apellido, pero espero que no la conozcan. Pero es muy importante, el hijo mayor es un hijo, sobre todo en este caso de la señora que les digo, que aquí hubo un aborto, un niño que nació muerto,
y que esta persona nace ya con ciertas expectativas. El padre de esta señora es un padre autoritario, es un padre muy fuerte. Si es un padre muy fuerte y autoritario, ¿cómo es la madre? Sumisa, calladita y linda, una ama de casa, de las que había antes, porque ya no hay. De esas amas de casa que bordaban, que hacían comida todos los días que iban al mercado. Una señora linda, ¿sí? De las que había antes. ¿Sí? Ahorita díganme, ¿quién hace de ustedes? ¿Quién hace? No, nace. ¿Quién hace de ustedes la comida diaria en su casa? Levanten la mano. 3, 4, 5, 6. Vale, 6 personas en un grupo de 30 personajes célebres. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial que nace Bowen, había una escasez, sobre todo en Estados Unidos, de muchas cosas, como en los países que participaron en la guerra. Estados Unidos participó, no directamente, sino casi a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, pero es un país que abonó muchísimo a que ganaran no los alemanes, sino los ingleses y demás. Entonces, claro que las familias de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, hay una crisis familiar en esa época. 1900, cuando ya este señor tiene alrededor de 20 años, sería 1913 más 20, 1933, ¿cierto? 1933, que ya estaban listos los países para entrar a la Segunda Guerra. ¿La Segunda Guerra en qué año fue? ¿Se acuerdan? 1945. Antes. 42 empieza, termina en 45. Sí, 44 ya estaba terminando. Pero él nace, pues casi, no nace, sino que estudia la psiquiatría en la Segunda Guerra Mundial, porque la psiquiatría estaba como ciencia que nos podría explicar muchas cosas. ¿Se acuerdan de todos los enfermos que llegaban, sobrevivientes de la guerra, y que llegan con problemas psicológicos muy graves a Estados Unidos? ¿Sí? Una persona que vive una guerra no regresa igual que como se fue. Regresa muy dañado porque tiene que matar a otro. Hagan de cuenta que si ustedes fueran a la guerra, aunque fueran como enfermeras las mujeres o como soldados, lo que quieran ser, ¿sí?, de todas maneras ven la muerte de cerca y corren el riesgo de ser muertos en una guerra. Entonces no regresan igual. Y él está en un hospital trabajando ya de psiquiatra en el National Institute of Mental Health, donde desarrolla las primeras ideas sobre el origen de la esquizofrenia y la masa indiferenciada del self familiar. Lo que hablábamos hace un momento. O sea, cómo y en qué momento el ser humano empieza a diferenciarse de su madre. Y no a diferenciarse físicamente, porque obviamente son diferentes un hijo de una madre, aunque tengan rasgos comunes. Pero no ese es el problema. La diferenciación es del sí mismo, la diferenciación es de la persona hacia la figura materna. Vemos la que sigue, claro. Ya está en la teoría en el año 54. Del 54 al 59, Bowen desarrolla su teoría respecto a la esquizofrenia. En 75 va a formar el grupo donde se hace investigación y se da terapia, que es este que les pongo aquí, el Georgetown Family Center, que todavía existe hasta este momento, donde permaneció como subdirector hasta su muerte. Actualmente, si ustedes ponen este título en el Google, ya ven que el padre Google, digo yo porque es Dios Padre, nos da santo y seña de todo. O pongan Murray Bowen y van a saber quién es el personaje. Mucho de esto viene en su página de este centro de estudio y de investigación y de terapia. Y fue profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos, ¿sí? Como un ejemplo de ello es la Universidad de Maryland, donde fue profesor de 56 a 63, y también fue director del Departamento de Psiquiatría Social y de la familia del Colegio de Medicina de Virginia, de 64 a 78. O sea, tiene una vida muy rica en enseñanza y en investigación. A mí me interesa muchísimo que ustedes pudieran trabajar
ya de profesionistas en algún hospital o centro de salud grande, porque ahí se aprende muchísimo, ¿sí? No solamente aprenden ustedes de su propia familia, no solamente aprenden de su terapia individual, pero los problemas que uno ve en un hospital son problemas que no llegan a la clínica particular. En España, los estudiosos de los sistemas trabajan en hospitales y es un lugar de enseñanza padrísimo para hacer también investigación, ¿sí? Entonces, por último dice, fue pionero en el campo de la terapia familiar por el uso de circuitos cerrados de televisión. O sea, estamos ya en una época en donde ya se usaba los circuitos cerrados de televisión. Acuérdense que no aparecen primero los CDs ni las computadoras como estas, sino aparecían unos cassettes grandototes que eran, ¿cómo se llamaban aquellos? HP y VHS, HP, yo estoy como la maestra milagrosa. Bueno, entonces empieza a utilizar el circuito cerrado como lo hacemos aquí, que es una forma de entrenar a la gente muy valiosa. No se había usado, porque acuérdense que el psicoanálisis dice, lo que veas en terapia no tiene nadie que enterarse. Aquí sí lo socializamos, y no quiere decir que lo saquemos en primera plana en la jornada, sino que lo que hacemos es entrenar a un grupo de terapeutas, mientras que uno de ellos está con la familia, otros están con 2 profesores, el resto del grupo, que son solamente 9, porque son 10, está en entrenamiento, y 9 personas forman el equipo. Lo mismo hacía Bowen, utilizaba el circuito cerrado de televisión, que era una estrategia con la que perseguía integrar la terapia familiar con la teoría. Así se puede, mientras unos están observando una cosa, otros observan otra. Cuando yo estuve en Milán, con el grupo de Milán de terapia familiar, como yo no entendía del todo el italiano, a pesar de que ya lo había estudiado aquí en Acatlán, me pusieron a observar toda la parte motora de la familia. No es lo mismo estudiar italiano en una escuela, que uno, igual que si estudias inglés en una escuela, lo que estudias es el lenguaje correcto. Pero si tú ves a una familia discutir, no hablan en el lenguaje correcto. Y entonces tú estás esperando que hablen correctamente el italiano y se están diciendo cosas que tú dices, Dios, ¿eso qué querrá decir? Entonces, yo no entendía ni más, pero me pusieron a observar toda la parte motora. Entonces yo hacía mis apuntes y lo confrontábamos con la parte que ellos habían escuchado y entendido, que eran los alumnos. Pero yo sí veía dónde se sentaban, junto a quién se sentaban, quién hablaba después de quién contradecía, qué cara ponían, cómo movían los brazos, si estaban enojados o estaban contentos. Toda esa parte que a veces se nos va, que es tan importante para hacer una investigación y para hacer terapia. Entonces le servía mucho a Boscolo y a Checking ese tipo de observación mucho más puntual que la que podrían haber hecho con solamente el estudio del lenguaje. Mira, si quieres pasarte hasta allá, hay una sillita, porque aquí ya no hay. Ah, bueno, va. Vemos la que sigue, por favor. Y seguimos con un poco de historia. Bowen se le ha reconocido como una persona que ha aportado ideas verdaderamente innovadoras. Eso es lo que les decía. No basta como repetir una teoría y llevarla a cabo, sino lo importante es que ustedes, que México es un lugar tan creativo, tan capaz de hacer una teoría, pero nos sentimos chiquitos, nos sentimos enanos, porque siempre hemos dicho, somos un país de tercer mundo. Nosotros adaptamos las teorías, pero no las hacemos. Cuando la terapia familiar lleva en México más de 30 años y podíamos hacer una teoría del mexicano pobre, ¿por qué no? No somos como los gringos. Cuando yo veo familias allá, no se parecen en nada a las nuestras. Cuando veo familias en Barcelona, por ejemplo, que es otro centro muy importante de terapia familiar, los problemas no se parecen aunque sean de habla catalana o hispana, ¿sí? No se parecen a los nuestros. Si vemos familias en Ecuador o en Chile o en Costa Rica, sí se parecen a los nuestros, porque son latinoamericanas. Y el valor que tiene la familia para los latinos es parecida a los italianos, ¿sí?
pero no a los americanos, ni a los ingleses, ni a los franceses, ni a los alemanes. Ellos no aprecian tanto la familia como nosotros. Pero a pesar de que la apreciamos tanto, nos peleamos tanto con la familia. Real gusto, ¿no? Gracias a sus esfuerzos, el mundo tiene ahora una nueva teoría sobre la conducta humana, con un potencial para sustituir la teoría de Freud y con un método de psicoterapia basado en la teoría radicalmente diferente. Esto es muy importante porque cuando ustedes son innovadores, cuando ustedes están creando, tienen que romper con muchas cosas. Maturana dice, para que puedas aceptar algo nuevo, tienes que soltar lo viejo. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero agarrar un conocimiento nuevo, tengo que soltar las amarras que me están anclando a lo que ya sé. ¿Quiero algo nuevo? Pues suéltalo viejo. Esta señora, cuando va a terapia, sigue anclada, ya apenas llevamos 2 sesiones, pero sigue anclada a sus teorías, anclada a sus ideas. Le cuesta mucho trabajo aceptar algo. La primera sesión yo siempre pregunto, ¿qué recuerdan de la sesión anterior? El hijo recuerda cosas que le van a servir a él para deslindarse de la madre. La madre recuerda. A mí me hizo mucho daño lo que usted dijo, nos hablamos de usted, lo que tú dijiste la semana pasada. ¿Y qué fue lo que dije? Dije muchas cosas. No, eso de que yo me fui de mi casa escapando de mi familia. Bueno, quizá usé una palabra que no te gustó, escapar de tu familia. Pero te pregunto, ya que estás aquí, ¿por qué te fuiste de tu casa? Es que en mi casa no me dejaban crecer. ¿No sería una forma de escapar a donde tú querías? Bueno, si lo ves así, pues si lo ves así. O sea, ¿por qué le molesta tanto que yo haya dicho te fuiste escapando de tu familia? ¿Por qué? Porque la familia es sagrada, pero también, ¿por qué? Porque es una verdad. Porque es una verdad. O sea, nos molesta lo que es verdad, no nos molestan las mentiras de los otros. Si alguien dice, ay, José Lourdes es una tonta, yo diría, ay, pobrecita, no sabe lo que dice. O sea, no le hago caso, simplemente. Si te dicen, ay, qué bárbara, qué piel tan oscura tienes. Ajá, sí. Oye, qué bárbara, qué delgada estás. O sea, no le hacemos caso a lo que no es verdad. Sí nos impacta que alguien nos diga algo que nosotros pensamos que es cierto. Eso sí nos ofende, lo que pensamos que es cierto, ¿sí? Si nos dicen, oye, qué tonta eres, y me siento tonta, me va a doler. Y si alguien me dice que es estúpida, peor todavía. O sea, que las cosas que uno dice nos duelen cuando son verdad. Si no son verdad, no nos dolería. Claro, eso no se lo digo a la señora porque se iba a sentir. Pero así nos pasa. Estos son algunos de los libros. Fíjense, este libro de Bowen, yo tengo 2 de él escritos en español, bueno, traducidos al español. El de la familia al individuo, que ahí lo traigo, y la terapia familiar en la práctica clínica, que es, le cambiaron la portada porque no apareció como los de Pay 2, que todos son igualitos, ¿ya los han visto? ¿Sí? Este que lo hice yo, que trae parte de la terapia familiar aquí en este libro sobre la historia, y este otro que acaba de salir, que se llama La teoría familiar sistémica de Bowen, avances y explicaciones, ¿no? Y aplicaciones terapéuticas. O sea, este libro acaba de salir apenas hace un mes. Entonces, si ustedes quieren profundizar en la teoría de Bowen, pueden hacerlo, porque hay material ya traducido que les puede ayudar muchísimo a entender lo que apenas ahorita les estoy dando una probadita. Bueno, Bowen desarrolló una teoría sobre los sistemas naturales. Sistemas naturales. La familia es algo biológico. Si no fuera por la familia, ustedes no estarían aquí, ¿cierto? O sea, si no hubiera habido una relación entre un hombre y una mujer que permitió la ovulación de ella y el esperma de él, dar por resultado un producto que son ustedes, no estarían aquí. Y si además de eso no hubiera habido el cuidado, la protección, gracias a una serie de hormonas que segrega la mujer que la afilian al hijo, ¿sí?, no estarían aquí.
porque no todos los, digamos, los seres vivos tienen esta producción de hormonas que permite que la madre cuide al hijo. Esto es más que nada de los mamíferos, ¿sí? Pero puede haber a lo mejor algunos pájaros que cuidan a sus crías, algunas lagartijas que cuidan a sus hijos, yo no lo sé, porque no soy bióloga, pero puede haber, no digo que no. Pero esta filiación entre la madre y el hijo es muy particular, ¿sí? O sea, la madre espera 9 meses a su hijo, no pasa igual que con cualquier otro animal. O sea, 9 meses en que está construyendo una serie de ideas respecto al producto. Un ser vivo se mueve dentro de sí mismo, es como un ente. Ustedes vieron esas películas de monstruos que se meten adentro de los cuerpos, bueno, pues hagan de cuenta, ahí está un producto moviéndose aquí adentro. La madre puede sentir miedo, repulsión, amor, asco, cualquier emoción que quieran, pero eso es una realidad. Ahí hay algo que se está gestando, que está creciendo dentro de uno. 9 meses pensando cómo será el hijo, 9 meses creyendo que va a ser un niño bueno, un niño bonito, un niño completo, ¿sí? No tendrá que le falte un ojo, no tendrá que le falte una mano, y qué tal si nace chueco, y qué tal si nace torcido, y qué tal si nunca su rama endereza. Bueno, lo que implica que la familia es un sistema natural, emocional, relacional y multigeneracional. ¿Por qué decimos natural? Nos queda muy claro, es biológico. Emocional. Qué importante todas estas emociones que la madre siente durante los 9 meses. ¿Impactarán al producto? Claro. Si la madre se la vive aterrada, con miedo porque la secuestraron, con miedo porque sale a la calle y la golpearon, con miedo porque la violaron estando embarazada, con miedo, y con 1000 emociones negativas, ¿ustedes no creen que estas hormonas del estrés que se llaman, Caro? ¿Cómo se llama la hormona del estrés? Sí saben. No, las endorfinas son buenas. Cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Le pregunto a Caro por qué ella estudia eso. No crean que... Caro es muy buena para eso. Entonces, el cortisol es una hormona que se genera, se crea en el cuerpo de cualquier persona cuando tiene miedo, estrés y sentimientos o emociones, más que sentimientos negativos. Entonces, esa hormona afecta el producto, y el niño en gestación, el producto cuando nace va a tener todas estas hormonas que la madre le proveyó, porque están circulando en la misma sangre de ella y del producto, ¿sí? Entonces el niño aprende muchas cosas simplemente por haber estado 9 meses dentro de un producto, digamos, una matriz que le permitió aprender muchas cosas sin que ella supiera o sin que el niño supiera, ¿sí? De modo que lo que le ocurre a uno de sus miembros va a repercutir en todos los demás. Estamos hablando de la familia. Cierto, ustedes lo saben, si el padre se queda sin trabajo, ¿afecta o no afecta? Si la madre muere, ¿afecta o no afecta? Si un hermano muere, ¿afecta? O sea, todo lo que le pasa a cualquiera de ellos le afecta a todos los demás. Esto se llama totalidad. O sea, este concepto también fue acuñado por Bowen. Lo que te pasa a ti le afecta a todos. Si reprueba tu hijo, ¿te va a afectar? Claro que va a afectar. Si golpearon a tu hija a la salida de la escuela porque le hicieron bullying, ¿te va a afectar? Claro que te va a afectar. O sea, todo lo que le pasa a cualquiera de ellos le afecta a todo el grupo. Entonces, es emocional, ¿sí? Y es relacional, porque crean patrones de relación, ¿sí? Siempre que yo hago esto, el otro responde de esta manera. Pero fíjense lo más terrible de los seres humanos: no aprendemos. Sabemos que si hacemos esto vamos a enojar a fulano y seguimos haciéndolo. Es que yo creí que ya había aprendido. Pues el que deberías de aprender eres tú, Sonso, porque ya sabías que con esto ibas a hacer enojar a tu hermana. ¿Para qué cogiste su suéter? ¿Sí? Pues lo sabías, porque uno aprende en la convivencia, en la interacción, en la relación con los otros,
cómo se comportan ellos y cómo nos comportamos nosotros. Y multigeneracional, es importante estudiar no solamente la vida de esta mujer, sino la historia de ella en esta constelación familiar, la historia de él en esta constelación familiar, la relación entre madre e hijo sumamente estrecha en esta familia. Porque, fíjense, en la primera sesión la señora dice, mi hijo tuvo problemas con los pies, tuve que comprarle zapatos especiales, unas plantillas particulares, lo tuve que llevar con el, ¿cómo se llaman los que arreglan? El ortopedista, y luego tuvo problemas de adenoides, y tuve que llevarlo con el otorrino, y luego tuvo problemas también de la vista, porque yo noté que el niño no veía muy bien, y usó anteojos durante una etapa, luego se le quitó. O sea, la madre está con una lupa de este tamaño y de este grueso. A ver, niño, ¿qué tienes? ¿Sí? El niño fue exitoso en todo por las exigencias de la madre. Si el niño se equivocaba, la madre lo levantaba y lo volvía a poner. ¿Sí? Si le pegaba, la madre lo volvía a poner. ¿Sí? O sea, una madre súper exigente tiene que ver con relaciones emocionales y que este niño sirvió para ella como una estrella. Fíjense, esta señora se casa con este hombre que les digo que resultó gay, y ella lo manda a investigar y descubre que él tiene una pareja, pero es una pareja de su mismo sexo. ¿Cómo se siente una persona cuando ocurre una infidelidad? Muy mal, ¿cierto? Pero si además la infidelidad ocurre con una persona de su mismo sexo, más mal se siente el pobre. Hay una desvaloración de sí misma, ¿no? Devaluación, muy bien. O sea, imagínate cómo queda esta mujer con esta pareja. O sea, al final, ellos usaron mucho a la iglesia porque son de la vela perpetua. Entonces usan mucho a la iglesia, y el cura, el obispo, porque era de la alta jerarquía, le dice, tú tienes que hacer que él no sea gay, es tu tarea, ponte sexy, haz algo, porque tú se lo puedes quitar, él no es gay, no es cierto. O sea, lo que pasa es que necesita una mujer que lo haga vibrar, eso le dice el cura. Entonces ella toma sobre sí la responsabilidad de no entender, de no meterse al Dios Google a que le explique, de que se nace, no se hace. Entonces, bueno, ella cree que lo puede salvar de la homosexualidad, se encarga 4 años de estar sobre él en todos sentidos. Y nada, que el señor tiene una pareja por fuera. ¿Sí? Al final, el sacerdote le acaba aconsejando, bueno, sepárense, pero no se divorcien, porque el divorcio está prohibido en la iglesia. El caso es que ella se divorcia, después de todo, no le hace caso al cura porque no sirvió para nada sus consejos, y de todas maneras ella, después, cuando este chico tiene 14 años, se vuelve a casar, ¿sí? Y el chico dice, yo acepté el matrimonio de mi madre muy fácil, porque vi que ella vivía muy sola y estaba sobre mí. O sea, claro, trae una pareja, pónsela aquí, a ver si la madre se distrae de alguna forma, ¿no? Entonces él acepta que ella tenga una amoría, un amante y lo que fuera, y después se casa con un señor, que este hombre segundo, ay perdón, Carlos, te estoy haciendo moverte y moverte. Él está casado, es divorciado y tiene 2 hijas adolescentes. Con este hijo adolescente. ¿Problemas o no? Estas hijas adolescentes viven primero con la madre, pero como se pelean con ella todo el tiempo, se quieren ir a vivir con el padre. Entonces el padre, que vive con su nueva esposa, acepta a las 2 hijas y vean el caldo de cultivo. Ya se lo están imaginando, ¿no? Claro que este muchacho se siente desprotegido. ¿Con quién se alía? Ahí tenemos un lindo triángulo. ¿Con el abuelo? Con el abuelo. El abuelo es súper rico, el abuelo es un abuelo muy formal, un abuelo muy exigente, formó a esa hija como una hija muy fuerte. Esta hija sube a la constelación de los padres
porque lo que ellos no pueden hacer, ella sí lo puede hacer, ¿sí? O sea, es el escudo del abuelo, es el orgullo del abuelo, porque este hijo, bueno, para nada, este hijo lo único que hace es que en lugar de que la preparen como prepararon a ella, este abuelo le pone negocios que quiebra, porque no sirve para nada, ¿sí? Fíjense cómo se van dando estas cosas. Este es un ejemplo, y lo acabo de ver. Ayer tuvimos sesión segunda, pero como estos hay cantidad de personajes en las familias. Esto es solo un ejemplo de algo que Bowen decía, pero voy a seguir con Bowen para que ustedes vean cuáles son los puntos que él trabaja en su terapia. Vemos lo que sigue, si me hace favor. Los 8 conceptos de la teoría de Bowen son tan importantes para trabajar, y empiezo por el punto número 1, aunque podría ser el tercero. No están en orden jerárquico, pero para mí los acomodé de cierto orden de importancia. Bowen quizás no lo hubiera hecho así, pero yo sí. Entonces, primero la diferenciación del self, o sea, ¿en qué momento empiezas a convertirte en un individuo, en una persona que piensa distinto? O que piensa, aunque sea igual, pero porque hizo su propia construcción de lo que era la bondad, el perdón, la inteligencia, el trabajo, la honradez, todos esos conceptos que no se ven, pero que se heredan a través de la educación. Heredan es una palabra que no debería de usar, pero que se adquieren a través de la educación en familia, ¿sí? ¿Tú eres una persona honrada? Sí. ¿Eso crees? Eres una persona honrada, como decían, si todos somos homosexuales, nada más hay que llegarle al precio. Entonces, bueno, depende. Hasta ahorita tú eres una persona que te consideras honrada. ¿Quién te enseñó a ser honrada? Mis padres, bueno, mis tutores. O sea, en tu casa, en familia, con tus tutores, con tus padres o con las autoridades con las que viviste, te dieron esos principios. Analicen cada uno de ustedes. Los valores que traen en la vida provienen de ese núcleo familiar, de esa historia, ¿sí? Quizá ustedes le dieron algunas vueltas, porque conociendo a la madre de la panista actual para el Estado de México, que vive a 3 cuadras de mi casa, esa señora no creo que le haya enseñado mucho a su hija, ¿sí? Su hija hizo apenas su declaración y no declaró los 1,000 millones de pesos que le dieron cuando estuvo en Estados Unidos para obra social. Pero sí declaró que tiene 7 casas y que gana 1 millón de pesos mensuales. Entonces, bueno, ¿a quién? ¿Y quién se los paga? ¿En dónde trabaja? O sea, ya quisiera yo buscar más, o sea, un trabajo de gato en esa oficina donde ella trabaja, porque si a ella le pagan 1 millón de pesos mensuales. Bueno, eso salió en el periódico, yo nomás les repito, no me consta, pero eso dice. Bueno, segundo, triangulaciones. ¿Qué es un triángulo familiar? Un triángulo familiar tiene que ver con la relación entre personas de distintos niveles jerárquicos y otra persona de un nivel jerárquico más bajo. Los triángulos se generan entre 2 padres y un hijo, entre el abuelo, la madre y el hijo, como es en este caso. Aquí está el triángulo. Relaciones amorosas, doble. Cuando pongo estas rayitas quiere decir que hay una relación afectiva muy fuerte, ¿sí? El padre y el nieto muy estrechos. ¿Por qué? Porque este nieto no tiene una figura de padre al cual aliarse, con cual identificarse, y toma al abuelo, porque además la madre se la vive ahí, ¿sí? Después del fracaso de su segundo matrimonio, o sea, aquí la madre se separa, aquí la madre se vuelve a separar, pero con este segundo señor duró alrededor de, yo creo que como unos 12 años, o 10 o 12 años, no tengo claridad sobre eso, pero pues una década es suficiente como para darte cuenta quién es esa persona y que esa persona también puede haber tenido un impacto en el hijo, ¿sí? Pero ya está creado ahí un triángulo. Lo que dice el abuelo, que el abuelo tiene jerarquía sobre la madre, y lo que dice la madre tiene un impacto y una influencia muy fuerte sobre el hijo. 2 autoridades de distintos niveles jerárquicos. El abuelo, el patriarca, el jefe de jefes,
la madre, la jefa de este núcleo familiar y el hijo. ¿Qué valoración tendrá este hijo sobre su propia persona? Tuvo mucha comunicación de doble vínculo con la madre y actualmente tiene problemas graves de comunicación. El muchacho dice, yo le digo una cosa a mi mamá y mi mamá entiende otra. Y me lee algo que trae en el celular de un mensaje que la madre le envió. Y le pregunto al muchacho, ¿y qué entendiste tú de esto? Pues esto y esto otro. Y le pregunto a la madre, ¿qué quisiste decirlo? Y la madre me dice otra cosa. Entonces, la madre dice una verbalización, se expresa por escrito en un WhatsApp y el hijo entiende lo que la madre no quiso decir y lo que el hijo creyó que entendía era lo correcto. O sea, los problemas de comunicación humana son tan graves que no nos damos ni cuenta. ¿Sí? O sea, pero ¿cómo no me doy cuenta de que está diciendo una cosa cuando dice otra? ¿Cómo no se da cuenta de que este mensaje puede despertar inseguridad, miedo, coraje y etcétera? ¿Sí? Entonces, las triangulaciones en todas las familias son objeto de estudio. ¿Ustedes están triangulados, alguno de ustedes? ¿Cómo te triangulan? ¿Tú dijiste que sí? ¿Sí? Bueno, pues la relación con mi papá es muy estrecha. Tuya con tu padre. Ajá. ¿Positiva o negativa? Positiva. Ajá. ¿Y tu madre entra en celos? Claro que sí. O sea, imagínense la hija bonita relacionada con el padre. No estoy diciendo que se acuesten, que ese es otro rollo, sí. Pero relacionada afectivamente con una autoridad. Cada vez que ella dice algo, y estoy inventando, no quiero, no te conozco. Cada vez que ella dice algo, el padre dice sí, sí es cierto, y la madre dice no es cierto. O sea, el conflicto está entre las dos cabezas de la jerarquía. El padre te apoya, la madre te desautoriza. El padre te da permiso, la madre dice no es cierto, no va. ¿Sí? Y entonces hay un conflicto entre los dos. ¿Y cómo te llamas? Valeria. Y Valeria sale bien contenta, porque siempre hace lo que le da su chingada gana. Porque a veces nos convienen esos triángulos, porque mientras ellos se pelean, yo ya me escapé, y luego me regañan, pero yo ya me fui. Entonces los triángulos pueden ser benéficos y uno los aguanta y no los descubre, pero también pueden ser muy perjudiciales. ¿Quién más está en triángulo? No se hagan, ¿eh? Bien que los conozco. Yo lo noto, pero no es entre mis papás. Por ejemplo, es mi mamá, yo y mi hermano. Ah, ok. Que casi ahí siempre. hay otro triángulo. Ajá. Perdón, Carla. Por ejemplo. Vamos a hacer un mapa familiar diferente al que tenemos. Y dices, ¿cuántos hermanos son? Solo somos él y yo, de mi mamá. Ajá, de tu mamá. O sea, ¿tu mamá tiene otra pareja? O sea, de mi mamá nada más, porque mi papá tiene más hijos. Ah, ¿papá tiene cuántos? Ay, Pero cuatro. papá estaba relacionado acá con otra persona y tiene 1, 2, 3, 4. Pero los que viven en la casa Sí, juntos nada más son somos estos dos. Ajá. que están aquí. ¿Tú eres mayor que el hermano? Ajá. Mayor y menor. ¿Cuántos años de diferencia? 6. 6. O sea, tú eres más 6 que el hermano. Ujú. El hermano tiene que edad 17. 17. Bueno, háganme una hipótesis. ¿Dónde está el triángulo? Pueden decir, o sea, ella no se va a ofender, ya saben. A ver, dime. ¿Ibas a decir algo? La ¿O no? mamá y los hermanos. La mamá y los hermanos, pero entonces no es un triángulo. ¿Cómo es el triángulo? Tener dos padres con alguien menor. Ajá. O un padre con alguien menor, o un abuelo con la madre y un menor. Ajá. Pero en este caso, tu compañera relata que aquí hay apoyo del padre. Sí, o sea, sí. Ajá. Económico. Apoyo del padre, en todos sentidos, no nada más económico. Mala relación Con la madre. y mala relación con el hermano. Pero Aquí la madre y su hijo muy estrechamente relacionadas. no, de hecho es al revés. Como que mi mamá y yo somos la cabeza y luchamos como para
mi hermano a veces se va con mi mamá, a veces se va conmigo. O sea, conveniencia. Ajá. Bien, ¿sabe? Político. Para este lado va, para el otro, le conviene. No voy a meter a tu hermano, aunque es importantísimo. Tú dirías que ¿quién te apoya más? Tu papá te apoya económicamente, acabas de decirlo. Pero ¿quién te da el apoyo para que tú puedas ser quien eres? Pues los tres, o sea, a su forma yo siento que los tres. Por ejemplo, con mi mamá, hace rato que preguntó cómo era la relación, me dio mucha risa porque yo luego lo pensé en intensa, porque nos podemos llevar súper bien o súper mal. Ajá. ¿Crees que estés diferenciada de ella? No somos iguales. Fíjense qué importante. O sea, si son sinceros, y gracias por tu sinceridad, cuando la madre y la hija son muy parecidas, sistema emocional de la familia nuclear genera mucha ansiedad, que se resuelve en conflictos de pareja. Se puede resolver. Se puede resolver con la enfermedad de uno de los cónyuges. Se puede resolver con la enfermedad de un hijo. Tu hermano no está enfermo. No. Tú tampoco. No. Entonces, eso ya se salvó. Con distancia emocional se puede resolver. Pero si tu madre y tú están muy pegadas, no ha habido una diferenciación del ser. Pero sí hay mucha ansiedad en ese sistema. Porque, ¿cómo te llamas? Chantal. Porque si Chantal se separa de la madre se angustia. Si la madre se separa de Chantal, Chantal se angustia. ¿Sí? Si la madre se fuera de viaje, Chantal angustiadísima, ¿sí? Porque ¿qué le va a pasar a mi mamá? Se fue sola, ¿no? ¿Y qué tal se encuentra otro? Y a lo mejor ya no regresa, ¿y qué tal? ¿Qué? O sea, uno puede angustiarse mucho por sus propios pensamientos, no para las realidades. Todos los problemas psicológicos, bueno, no todos, el 80 o 90% de los problemas psicológicos tienen que ver con lo que yo pienso, tienen que ver con lo que yo creo, más no con lo que está ocurriendo. Entonces, entre ustedes dos hay mucha cercanía afectiva. ¿Tu papá y tu mamá cómo andan como pareja? Bien. Pues es que mi mamá es como la super cabeza de la casa y siento que mi papá es como que le hace sombra. Lo que dice mi mamá. O sea, mi papá es así el mandilón. Bueno, me voy a permitir poner a tu mamá mucho más grande. Sí, porque tiene mayor jerarquía. ¿Por qué tiene mayor jerarquía? ¿Tu mamá trabaja? Sí. ¿Tu mamá gana más que tu papá? No. ¿Por qué tu mamá tiene más jerarquía? Por su carácter o... Bueno, es que de hecho mi papá tuvo una enfermedad. Entonces a raíz de esa enfermedad se quedó como que en la casa. Entonces mi mamá sale a trabajar y mi papá se queda en la casa. A pesar que mi papá gana más. Ajá, claro. Cambiaron de roles, pero mi papá sí gana más que... ¿Qué lugar ocupaba tu madre en su constelación familiar? ¿Es la más chica o...? Sí, la más chica. ¿De cuántos? De 3. ¿Esta madre no crees que haya subido aquí por alguna razón? Sí, porque no tuvo una figura materna. O sea, como que... Sí, O sea, esta madre, desde chica, ocupó un lugar que no le tocaba. Se hizo fuerte en la historia, se hizo fuerte en su jerarquía. Tuvo mucho más de lo que ella esperaba tener como un hermano chiquito. ¿Sí? Creció, o sea, hay gente que la aplastas y crece como resorte. Hay gente que la aplastas y se queda aplastada. Pero en este caso, la madre creció a través de su esfuerzo, dedicación. Es una madre trabajadora. ¿En qué trabaja? Es estilista. Estilista. O sea, es una madre que se ha superado a sí misma, porque no estudió una carrera. O sea, estudió una técnica. Y en eso es buena. Ahora, ¿qué problema hay con el hermano? Contigo. O sea, entre él y yo, Sí. quizá de conducta y que nos comparamos. Como de, por ejemplo, cómo es el trato de mi mamá hacia mi hermano y cómo es el trato de mi mamá hacia mí. ¿Te entran celos? Sí, pero relacionados al, por ejemplo, al machismo. Mi mamá es como muy machista. Entonces. Claro, ¿no era de esperarse? Sí. Pregunto, ¿quién hace al hijo? Cualquiera de los dos, porque eso parece una unidad. ¿Quién hace al hijo macho? La mamá, Sí. sí, la mamá.
La mamá hace a los machos y luego nos quejamos. ¡Ay, qué macho es este güey! ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo hizo? Ella, tu mamá, está haciendo a un machín. Y eso, o sea, muy clásico, ¿no? Si tiene su mamá 43, ¿qué etapa de la vida está viviendo? La crisis de la edad adulta. Y la crisis de la edad adulta se resuelve con los hijos. ¿Tu mamá y tú han pensado alguna vez en vivir juntas solas? No. Pues váyanlo pensando, ¿eh? Vale. Tú dices que la relación entre tu padre y tu madre es buena, en general. Yo no lo creería. Yo diría que esta mujer superior en mucho ha hecho también que este hombre se opaque. Porque los sistemas se balancean. Si hay una mujer muy fuerte, el otro tiene que, para vivir con ella, sí, mi vida. Yo digo la última palabra, sí, mi amor. O sea, ese es el tipo de pareja. O sea, se permite y se vale que ella tenga la jerarquía. Porque así lo acordaron sin palabras. Simplemente se dio como una relación. Entonces, ¿qué es el proceso de proyección familiar? ¿Qué nos dice la proyección? Acuérdense que el modelo freudiano predominaba todavía en la época de Bowen. ¿Qué es la proyección? Sí. Quizá me suena cuando, no sé, como a los proyectos que uno tiene y no logra, entonces los proyecta a otro miembro de la familia. Muy bien. Entonces se espera o uno espera que ese sí lo logre, ¿no? O algo así. ¿Por qué su compañera sí sabe perfectamente lo que es la proyección? Porque la mamá se la aplicó. La mamá se la aplicó. Vamos, mija, gáname, ahora tú puedes. Pues porque ella es objeto de una protección familiar. Exacto. Lo que yo no pude hacer, quiero que lo haga mi hija. Tú lo tienes, Gloria. Y además, mi hija es la única mujer y es la mayor de la familia. De alguna forma, tú has subido aquí y eso le cae bien gordo a tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando entre los hermanos hay diferentes jerarquías, sienten que es injusto. Como tú sientes de la misma forma cuando a tu hermano le dan privilegios que a ti no te dieron cuando tenías 17. Pues digo, ¿y por qué él sí puede llegar tarde y yo nunca? A ver, pues ya mi vida, ya se te pasó, ya no muero. Ya se te fue el avión. Entonces, la proyección familiar en una pareja triangulada o en una familia donde hay triangulaciones es muy común. Estudien también las proyecciones que sus padres tienen respecto a ustedes. ¿Sí? ¿Por qué le ponen el mismo nombre al hijo mayor que el padre? ¿Por qué le ponen el nombre mío a mi hija? Porque queremos que esa hija al menos sea como yo. ¿Sí? Y si se puede, más que yo.